para gran parte del mundo a principios de los años 40, el rostro de Adolf Hitler llegó a personificar el verdadero mal en sí mismo. Mirando a la Alemania nazi desde una perspectiva externa, parecía como si Adolf Hitler tuviera un agarre casi hipnótico sobre su gente en todos los niveles de la sociedad alemana. Y sin embargo, lo más cerca que estuvo de ser asesinado no fue parte de algún complot aliado, sino que vino de hombres que, como soldados en servicio en el ejército alemán, le habían jurado su apoyo incondicional. Esta es la historia de la Operación Valquiria, el complot del ejército alemán para matar a Hitler con una bomba, un complot que casi tuvo éxito. Se ha escrito mucho sobre el culto a Adolf Hitler y el neofanatismo que muchos de sus seguidores poseían cuando se trataba de su Führer y su sueño de una superpotencia económica y militar racialmente pura en la forma de la Alemania nazi. La propaganda alemana e incluso aliada ayudó a alimentar la creencia de que el pueblo alemán había abrazado al partido nazi y era una nación unificada dedicada al fascismo. Sin embargo, si uno rascara la superficie de esta creencia incluso solo ligeramente, la resistencia alemana a Hitler y al partido nazi fue más generalizada de lo que generalmente se creía en los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler se convirtió en canciller el 30 de enero de 1933, estaba al borde de la guerra civil, ya que la ideología política se desbordó de las facciones gubernamentales a la violencia abierta en las calles, y uno de los mayores culpables de esta violencia eran los partidarios nazis. Las alas paramilitares en el partido nazi, la Sturmabteilung, o SA, y la Schutzstaffel, o SS, llevaron a cabo las campañas del partido nazi para suprimir a los grupos de oposición, en particular entre el Partido Comunista. La SA era vista como una especie de instrumento contundente en la defensa de los ideales nazis, compuesta por rufianes y matones que a menudo se metían en altercados físicos con cualquiera que expresara oposición a Hitler. Sin embargo, el verdadero temor de los nazis residía en la SS bajo Heinrich Himmler y sus fuerzas de policía secreta. Aunque técnicamente bajo la autoridad de la CA, la SS era su propia fuerza destinada a proteger al mismo Hitler, mientras encarnaba tanto la ideología política como la percibida pureza genérica de la élite nazi. Habiendo alcanzado el poder y suprimido gran parte de la resistencia política organizada al partido, la próxima amenaza seria para Hitler vino de la misma SA. A pesar de su lealtad a los nazis y todo lo que habían hecho para promover el ascenso al poder de Hitler, se encontraron cada vez más marginados por la SS, que todavía se suponía que estaba subordinada al liderazgo de la SA. Hitler, Himmler y la SS de repente se encontraron siendo el foco de la frustración y el enojo de la CA, lo que llevó a Hitler a recurrir a su leal SS para encargarse del problema. El 30 de junio de 1934, la SS bajo Himmler comenzó a reunir a los principales miembros de la SA, muchos de los cuales fueron ejecutados, mientras que la organización en sí fue disuelta. Recordado como la noche de los cuchillos largos, la purga no solo se encargó del problema con la SA, sino que también sirvió como advertencia de que con Himmler y la SS a su lado, nadie estaba libre de la venganza de Hitler si alguna vez se convertía en un oponente de los nazis. En el lado opuesto de la moneda, la posición de la SS con Hitler solo creció aún más, al igual que su posición dentro de la Alemania nazi, pero ahora Hitler comenzó a ver al ejército alemán como una amenaza. En el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, las fuerzas armadas alemanas quedaron diezmadas en comparación incluso con sus niveles previos a la guerra. El ejército solo tenía permitido 100.000 hombres e incluso entonces estaban restringidos a los tipos de armamento que usaban y cuándo y dónde podían operar. Sin embargo, todavía representaba una amenaza muy real para Hitler, con su cuerpo de oficiales compuesto en gran parte por hombres de la aristocracia y la clase gobernante de la Alemania imperial, muchos de los cuales todavía lo veían como nada más que un pequeño cabo engreído.
También estaban aún vinculados por su juramento a la Constitución de la Alemania de posguerra, que reconocía a Paul von Hindenburg como el presidente de Alemania, a pesar de que los nazis estaban erosionando esta posición. Luego, el 2 de agosto de 1934, apenas un mes después de la Noche de los Cuchillos Largos, Hindenburg sucumbió al cáncer de pulmón y falleció. En cuestión de horas, Hitler asumió el papel de jefe de Estado e hizo que el ejército jurara un nuevo juramento prometiendo alianza solo a él como el verdadero líder de Alemania. Con la muerte de Hindenburg, el papel de presidente se disolvió y el ejército, ahora jurando su alianza, ya no había ninguna forma legal de destituir a Hitler, quien asumió el título de Führer de la Alemania nazi. De los opositores al nuevo régimen que lograron ocultar su angustia a la fuerza policial secreta de Himmler, la mayoría simplemente se quedó en silencio o incluso se convirtió a la causa nazi, mientras Hitler reconstruía las fuerzas armadas de Alemania y comenzaba a recuperar territorio perdido, lo que hizo que su popularidad con el público en general aumentara. Siempre hubo quienes aún disentían, pero sus voces eran apenas un susurro en comparación con la ópera de la sociedad alemana nazi centrada en Hitler. Incluso entonces, esa sociedad comprendía que él los llevaba nuevamente a la guerra. El liderazgo militar de Alemania fue cauteloso acerca de antagonizar a los mismos aliados que los habían derrotado en la guerra anterior con las políticas expansionistas de Hitler. Sabían mientras estaban desgarrando en papel, al menos. Las fuerzas alemanas estaban en una clara desventaja numérica y a menudo cualitativa en comparación con Gran Bretaña y Francia. No obstante, alentado por la apaciguación de Londres y París ante la expansión alemana en los 1930, Hitler atacó a Polonia, creyendo que Gran Bretaña y Francia nuevamente no actuarían. Esta vez se equivocó y se declaró la guerra. Sin embargo, los temores que muchos de los militares alemanes tenían de librar otra guerra a gran escala en Europa en ese momento se disiparon rápidamente. Dentro de un año de invadir Polonia, los ejércitos de Hitler habían sometido a la mayoría de Europa occidental y la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, estaba en medio de ablandar a Gran Bretaña, lista para la invasión. Parecía que el Führer no podía hacer nada mal. Aún así, mientras los alemanes creían que su ejército era invencible, un sonido amenazador se escuchó sobre Berlín la noche del 25 de agosto de 1940. Era el sonido de las sirenas de ataque aéreo. En represalia por el bombardeo de la Luftwaffe a Londres, los bombarderos de la Real Fuerza Aérea Británica atacaron el aeropuerto de Tempelhof, en la capital alemana. Los aviones alemanes habían bombardeado Londres por error, pero los británicos no lo sabían, y el primer ministro Winston Churchill ordenó más ataques a objetivos en la capital. Los bombarderos británicos estaban operando al límite de sus alcances, y el daño causado fue solo ligero, pero Hitler estaba enfurecido y exigió venganza. Creía que las fuerzas de combate de Gran Bretaña estaban prácticamente acabadas. Ordenó que sus bombarderos centraran su atención en Londres y otras ciudades británicas para aterrorizar a la población británica hasta que exigieran la rendición, haciendo innecesaria una invasión. No obstante, varios líderes militares alemanes discrepaban. Querían mantener la presión sobre la Real Fuerza Aérea y aniquilarla completamente para poder cruzar el canal antes de que el clima invernal interfiriera. Pero Hitler no se dejó influenciar, y así cuando los londinenses sufrieron, le compraron a la Real Fuerza Aérea un tiempo precioso para reconstruirse y reorganizarse y así mantener a Gran Bretaña en la lucha. La batalla de Gran Bretaña terminó con las fuerzas de Alemania contenidas en el continente y Gran Bretaña aún en la lucha, y se debió en gran medida a la interferencia de Hitler. Hitler ahora ordenó a su marina que sitiara a Gran Bretaña mientras su ejército acudía en ayuda de su aliado italiano, Mussolini, en el norte de África, donde las fuerzas del Imperio Británico estaban empujando a sus tropas de vuelta a través de Libia. En el próximo año, las tropas alemanas se expandirían a través de los Balcanes y hacia Grecia, aumentando aún más el poder de la Alemania nazi. Sin embargo, el asunto sin resolver de vencer a Gran Bretaña en verano de 1940 implicaba que los bombarderos de la Real Fuerza Aérea visitaban frecuentemente objetivos alemanes de noche. Los propios alemanes creían en la efectividad del bombardeo terrorista hasta tal punto que temían que las incursiones de la Real Fuerza Aérea pudieran alcanzar el mismo nivel de terror entre su propia población, lo que llevaría a una ruptura de la obediencia civil.
También temían lo que podría suceder si los muchos millones de trabajadores forzados importados a Alemania desde las tierras ocupadas se levantaran contra sus opresores. Y así el general alemán Friedrich Ulbricht comenzó a formular un plan que utilizaría el ejército de reserva de Alemania en el frente interno para restablecer y mantener el orden. Bautizada como Operación Valquiria, el plan fue diseñado para garantizar la continuidad del gobierno nazi si tal crisis ocurriera y fue aprobado por el mismo Hitler. Lo que Hitler no sabía es que estaba firmando efectivamente el plan para un golpe de Estado contra él, que, si tenía éxito, resultaría en su muerte. Nacido en la nobleza alemana el 15 de noviembre de 1907, cuando la Alemania imperial se acercaba al cenit de su poder, Klaus von Stauffenberg fue criado con historias de nobles familias alemanas, con sus hijos sirviendo en el ejército y demostrando nociones como el honor y la caballería. Por lo tanto, una carrera en el ejército alemán siempre estuvo en las cartas para el joven Klaus, incluso cuando Alemania se vio obligada a aceptar la culpa de iniciar la Primera Guerra Mundial y todas las restricciones que el armisticio le impuso. En 1926, se unió al 17º Regimiento de Caballería del Ejército Alemán en Bamberg, que era la unidad tradicional para los miembros de la familia von Stauffenberg para servir. En ese momento, Alemania estaba en un estado de agitación, ya que las fuerzas de ambos lados del espectro político estaban compitiendo por el poder. Pero el joven von Stauffenberg se aferró a sus viejos ideales, que el cuerpo de oficiales alemanes era una influencia estabilizadora en el Estado, incluso cuando muchos de su clase y estatus social estaban siendo lentamente persuadidos hacia la derecha, donde los nazis estaban esperando para reclutarlos. Finalmente, expresaría su apoyo a Hitler en las elecciones de 1932 y su apoyo para limitar la influencia judía sobre la sociedad alemana. Sin embargo, su apoyo a Hitler, una vez que los nazis estuvieron en el poder, rápidamente flaqueó. Siendo un católico devoto, entraba en conflicto con su sentido de nacionalismo, especialmente cuando se trataba del trato a los judíos. De nuevo, él apoyó la restricción de la influencia judía en Alemania, pero cuando vio que se destruía la propiedad judía y los niveles de violencia infligidos a los judíos por la SA y SS, quedó horrorizado, ya que violaba su sentido de moralidad. Sin embargo, aún no estaba dispuesto a oponerse abiertamente a Hitler. Ahora estaba casado y tenía su propia familia que considerar. Además, crecía la popularidad de Hitler, mientras Alemania se reconstruía bajo su dirección, complicando aún más la oposición. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, von Stauffenberg no solo estaba al frente de la lucha con su regimiento, sino que apoyaba abiertamente la colonización alemana de los países de Europa del Este y la utilización de su gente para lograr el destino de Alemania. Mientras Polonia era absorbida por Alemania, von Stauffenberg fue abordado por la creciente resistencia a Hitler entre las altas esferas de Alemania, que incluía a su tío, para unirse a sus filas. Sin embargo, mientras Polonia había sido suprimida, Alemania ahora estaba en guerra con dos dignos oponentes en la forma de Gran Bretaña y Francia, y él sentía que era su deber defender a su país, incluso si estaba en contra de su líder. Durante la subsiguiente batalla por Francia, sus habilidades de liderazgo fueron reconocidas por sus superiores, y se le dio un puesto entre el Estado Mayor de la Sexta División Panzer. El año siguiente, a pesar de que Gran Bretaña permanecía invicta sobre las tropas alemanas que luchaban en los Balcanes y en el norte de África, Hitler decidió atacar a la Unión Soviética. Muchos de los generales de Hitler se opusieron a la medida en ese momento, sabiendo que una guerra con la Unión Soviética requeriría una enorme cantidad de recursos, muchos de los cuales se necesitaban en los teatros de guerra mencionados anteriormente. Hitler no escuchó. Creía que tenía que atacar ahora antes de que el pueblo alemán perdiera su apetito por la guerra. También creía que, a pesar de su tamaño, la Unión Soviética era tan débil que, en sus palabras, solo tenemos que patear la puerta y toda la estructura podrida se vendrá abajo. Siendo los leales oficiales alemanes que eran, los generales obedecieron a su Führer, y el 22 de junio de 1941 el ejército alemán lanzó la campaña militar más grande de la historia, involucrando a unos 3 millones de fuerzas alemanas y del eje.
En los primeros meses, las fuerzas alemanas barrían la resistencia soviética tan rápidamente que a menudo su propia cadena de suministro no podía seguir el ritmo. Parecía que Hitler había vuelto a tener razón, pero el avance se ralentizó durante el duro invierno soviético. Como si esto no fuera suficiente, en diciembre de 1941, Hitler, actuando sin consultar a sus oficiales superiores, abrió otro frente, esta vez contra los Estados Unidos, en apoyo a Japón. Hitler había llevado a Alemania a una guerra global contra tres superpotencias principales, que muchos oficiales sabían que era casi imposible de ganar, a menos que la Unión Soviética pudiera ser aplastada en la siguiente primavera, dotando a Alemania de abundante mano de obra y recursos. Mientras tanto, los generales del ejército alemán comenzaron a recibir informes sobre las actividades de las SS bajo Heinrich Himmler. Se estaban llevando a cabo tiroteos masivos de judíos y gitanos en las tierras ocupadas, para el descontento de hombres como von Stauffenberg, quien aún se aferraba a las virtudes de la nobleza alemana. Lentamente, ya no pudo mantener sus opiniones sobre Hitler para sí mismo, y al estar aislado de los espías de las SS y la Gestapo de Himmler en el frente, criticó abiertamente al Führer y la masacre de civiles inocentes, independientemente de cómo se sintiera personalmente acerca de ellos. Como católico, von Stauffenberg creía que, independientemente de quién estuviera liderando su país, algún día tendría que responder ante un poder superior, y ser cómplice de tales actividades finalmente llevaría a su condenación. En noviembre de 1942, von Stauffenberg se encontró ascendido al rango de teniente coronel y fue transferido lejos de Rusia para unirse al Cuerpo de África bajo el mariscal de campo Erwin Rommel. Para entonces, las fuerzas estadounidenses y francesas libres se habían unido a las fuerzas británicas y de la Commonwealth en la lucha contra los alemanes e italianos. Llegó a Túnez justo cuando Rommel lanzó una gran contraofensiva contra las inexpertas fuerzas estadounidenses. A pesar de los éxitos iniciales, la contraofensiva se detuvo y los alemanes volvieron a la defensiva cuando el 7 de abril de 1943 von Stauffenberg viajaba en un coche de personal cuando fue atacado por bombarderos de combate de la Real Fuerza Aérea Australiana. Gravemente herido, perdió su ojo izquierdo, su mano derecha y 2 dedos de su mano izquierda. Después de pasar 3 meses en un hospital en Múnich, escuchó cómo Hitler se había negado a dejar que las agobiadas tropas alemanas en Stalingrado se rindieran cuando toda esperanza estaba perdida, y luego cómo un Führer ingrato dejó desintegrarse al Afrika Korps sin tener ya ningún interés en ellos. Para Klaus von Stauffenberg ya no había opción. Hitler tenía que ser eliminado. El Führer tenía que morir. Habiendo rechazado esfuerzos previos para reclutarlo en la creciente conspiración contra Hitler, von Stauffenberg sabía a quién recurrir para desempeñar su papel. Los conspiradores incluían a Ludwig Beck, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército que había sido engañado para retirarse por Hitler antes de la invasión de Polonia, después de que ambos tuvieran desacuerdos sobre las políticas expansionistas de Hitler. Mientras estaba en este retiro forzado, reclutó seguidores para su conspiración contra Hitler, e incluso hizo comunicaciones secretas con Gran Bretaña a través del Papa en Roma. Otra figura importante en la conspiración fue el general de división Frederick Albrecht, el hombre que había ayudado a concebir el plan de contingencia Valkyria, que él y los demás estaban adaptando a su plan de toma de poder, ya que los principios de este permanecían sin cambios. El Führer iba a ser eliminado de la ecuación, al igual que sus seguidores, mientras que el ejército de reserva ayudaría a asegurar el gobierno de reemplazo. Sin embargo, quizás el miembro más importante de la conspiración fue el general de división Henning von Treschow, jefe de operaciones del Grupo de Ejército Centro luchando contra los soviéticos en el Frente Oriental. Incluso antes de que von Stauffenberg resultara herido en África, von Treschow había sido instrumental en orquestar un intento de asesinato contra Hitler cuando visitó su cuartel general en el Frente Oriental cerca de Vinnytsia, en la actual Ucrania, entre el 19 de febrero y el 13 de marzo de 1943. Von Treschow consideró varias opciones para matar a Hitler durante su visita, incluyendo la organización de una emboscada contra él y su seguridad de las SS por parte de tropas antinazis.
Sin embargo, al final decidió introducir una bomba en el avión del Führer cuando partió el 13 de marzo. Con un temporizador de 30 minutos se esperaba que la bomba detonara mientras el avión aún estaba cerca de las líneas del frente, por lo que la muerte del Führer podría atribuirse a los cazas soviéticos interceptando su avión. Mientras tanto, Albrecht instigaría la Operación Valkyria y tomaría el control del gobierno. Sin embargo, la bomba no detonó, y el avión del Führer aterrizó de nuevo en Alemania sin interrupciones. También hubo 2 intentos de matar a Hitler con voluntarios usando chalecos suicidas, pero estos fueron o bien infructuosos o cancelados. Aunque fracasaron en su objetivo, esto permitió a los conspiradores más tiempo para afinar su plan para tomar el control del Tercer Reich. Sabían que no era suficiente matar a Hitler, ya que todavía tenía un fuerte apoyo, por lo que también tendrían que lidiar rápidamente con Heinrich Himmler y Hermann Göring. Con Hitler muerto, el ejército regular quedaría liberado de su juramento de alianza, pero tendría que ser convencido rápidamente para apoyar al nuevo régimen con el fin de superar a las SS, quienes sin duda permanecerían fanáticamente leales a la ideología nazi. Luego se asignarían puestos clave del gobierno a los antinazis, incluyendo a algunos de los conspiradores mismos, con Beck destinado a ocupar una posición similar a la del jefe de Estado. Luego estaba la situación de la guerra. Los conspiradores decidieron que una vez en el poder, buscarían la paz con los aliados occidentales para permitirse concentrar todos sus esfuerzos en el frente oriental contra la Unión Soviética, con quien se acordó que no podría haber ninguna negociación. Los detalles precisos de lo que propondrían a los aliados occidentales para la paz son inciertos, pero la mayoría concuerda que era un objetivo poco factible. A finales de 1943, los aliados occidentales habían derrotado a Alemania en África y estaban avanzando por Italia, mientras que su poder aéreo estaba dificultando seriamente la capacidad de Alemania para fabricar armas de guerra. Para mediados de 1944, los aliados occidentales se estaban preparando para asaltar la fortaleza de Europa misma con los desembarcos del día D, y todo esto sin mencionar el lento pero constante progreso que el ejército soviético estaba haciendo en el este. Los conspiradores contaban con que el oeste capitalista dejara que Alemania y los soviéticos lucharan, debilitando a ambos, pero pasaron por alto el hecho de que el oeste estaba totalmente preparado para destruir a Alemania, y tenía toda la intención de hacerlo, si no por otra cosa, para evitar que Alemania sobreviviera, se reconstruyera y posiblemente iniciara una tercera guerra mundial 20 años después. No iban a haber ninguna negociación de paz que no implicara la rendición total de Alemania, sin importar quién estuviera a cargo. Sin embargo, los conspiradores se aferraron a la esperanza de que al menos podrían salvar a Alemania del casi suicida deseo del Führer por una guerra total. Pero con varios intentos fallidos ya detrás de ellos, la pregunta era ¿cómo? Pronto se presentó una oportunidad en el verano de 1944, momento en el que los aliados occidentales habían establecido su cabeza de playa en Normandía. Hitler, Himmler y Göring tenían programado asistir a la conferencia en la sede llamada Guarida del Lobo en Rastenburg, Prusia Oriental, en julio. Otro visitante sería el dictador fascista italiano opuesto, Benito Mussolini. Incluido en la conferencia estaba el coronel Klaus von Stauffenberg, y por lo tanto estaba perfectamente ubicado para colocar la bomba. Pero debían actuar rápido. Los conspiradores supieron que la Gestapo se aproximaba. En los días previos al 20 de julio, von Stauffenberg intentó colocar un maletín que contenía 2 explosivos en las cercanías de los 3 líderes nazis. Sin embargo, cada vez uno o más de ellos abandonaban la habitación objetivo, obligando a von Stauffenberg a cancelar el intento. Con el tiempo agotándose, decidieron priorizar a Hitler como objetivo, y tratarían con los demás más tarde si tenían que hacerlo. Esa mañana, von Stauffenberg llegó para la conferencia programada a las 12:30 horas nuevamente, llevando las bombas en su maletín. Antes de que comenzara la conferencia, tuvo que ajustar los temporizadores para los fusibles y casi lo atrapan, haciendo eso cuando un guardia vino a buscarlo para que se apurara. Por ende, solo pudo preparar uno de los 2 explosivos. Luego se le informó a von Stauffenberg que la ubicación de la conferencia había cambiado del búnker subterráneo Führerbunker a una cabaña de madera en el exterior, ya que Hitler encontraba insoportable el calor del verano en el búnker. Antes de que comenzara la reunión, von Stauffenberg pidió sentarse lo más cerca posible de Hitler, alegando que su audición había sido afectada por sus heridas, aunque por supuesto esto era para acercar las bombas lo más posible a Hitler.
Una vez en la sala, von Stauffenberg colocó delicadamente el explosivo debajo de la mesa, cerca de donde estaba posicionado Hitler, y esperó la llamada telefónica preestablecida que le permitiría salir de la sala sin levantar sospechas. La llamada llegó y él hizo su salida. Un poco después, la cabaña de madera fue sacudida por una violenta explosión que, después de presenciar, von Stauffenberg estaba seguro de que el Führer estaba muerto. No había tiempo que perder. Von Stauffenberg condujo rápidamente a un aeródromo cercano y voló de regreso a Alemania para poner el plan en acción. Él y los demás estaban en el proceso de organizar su toma de control cuando les llegó una noticia que debió hacerles hundir el corazón en el estómago. Hitler no solo estaba vivo, sino que estaba lo suficientemente bien como para haber asistido a una reunión con Mussolini ese mismo día. ¿Pero cómo? Varios factores entraron en juego que finalmente salvaron la vida del Führer. En primer lugar, von Stauffenberg no pudo armar la segunda bomba, lo que habría duplicado la fuerza explosiva y podría haber sido suficiente para matar a Hitler. También se supo que después de que von Stauffenberg abandonó la sala, el maletín se había movido de su ubicación principal a una posición detrás de una de las grandes patas de roble de la mesa, alrededor de la cual se reunía el Führer, protegiendo así a Hitler de gran parte de la explosión. Finalmente, el traslado de la reunión del búnker reforzado a la cabaña de madera significó que, en lugar de que la fuerza explosiva se contuviera dentro de las gruesas paredes de concreto, se permitió que gran parte de ella escapara a través de las ventanas y paredes de madera, disminuyendo así su impacto en las personas dentro y haciendo que la explosión pareciera más devastadora para von Stauffenberg de lo que realmente era. De 24 personas todas en una habitación con una bomba explotando, solo 4 murieron. Con sus planes en marcha, su cobertura se había ido y la SS se movió rápidamente sobre ellos. Hubo un breve tiroteo entre los conspiradores y la SS en Berlín, en el que von Stauffenberg resultó herido en el hombro, antes de que fueran dominados y capturados. En las primeras horas de la mañana siguiente, con los faros del camión iluminando la escena, comenzaron las ejecuciones. Cuando fue el turno de Klaus von Stauffenberg, uno de sus ayudantes, el teniente von Haupten, se lanzó frente a las balas destinadas a él en un gesto de lealtad, sin nada más. Luego dispararon a Klaus von Stauffenberg. Sus últimas palabras declaraban su amor por su país. La retribución adicional fue rápida y de gran alcance. Para apaciguar la ira de Hitler, Himmler y la Gestapo se abalanzaron sobre cualquiera con incluso el más leve indicio de oposición al régimen nazi y los acusaron de estar involucrados. Quizás el caso más conocido fue el del mariscal de campo Erwin Rommel, el famoso zorro del desierto, quien había logrado victorias impresionantes en el norte de África para Alemania antes de ser traicionado por Hitler. Se permitió a Rommel quitarse la vida para proteger su estatus como héroe alemán y a su familia de una mayor retribución. Habiendo escuchado del fracaso de la bomba, se informa que von Treschow abandonó su puesto en el frente oriental con una granada que detonó en su mano en lugar de ser arrestado por la Gestapo. Uno de los cómplices en la conspiración, aunque no directamente involucrado, fue Friedrich Fromm, jefe del ejército de reserva en el que se basaba la trama. Fromm en realidad orquestó la ejecución de von Stauffenberg, creyendo que esto lo mantendría en buenos términos con los nazis. Sin embargo, menos de 24 horas después, cuando se supo que Fromm no había actuado para proteger al Führer cuando se enteró de la trama, él también fue arrestado, juzgado y ejecutado. En cuanto a Hitler, consideró que su supervivencia al bombardeo era prueba de que, a pesar de la situación cada vez más peligrosa de Alemania, él y los nazis estaban destinados a ganar la guerra. Dentro de 9 meses, se quitaría la vida en su búnker de Berlín mientras los tanques soviéticos avanzaban por los edificios en ruinas de la capital del Tercer Reich. Esperamos que hayas gozado este episodio. El próximo martes echaremos un vistazo a cómo era la vida de un soldado en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial.